¿Sabías que el argumento más poderoso para comprar una aguja eficiente no es el número de la aguja, sino la geometría de la punta? Si quieres aprender más, quédate en el video. Cuando vamos a comprar agujas industriales o familiares, siempre hay tres conceptos esenciales para definir la compra de esa aguja y esos conceptos están amarrados con la geometría de la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago la gráfica general de una aguja, voy a encontrar que en la parte superior encuentro lo que se llama el tronco o el cabo de la aguja. Y por eso, por ejemplo, en máquinas planas o en máquinas de costura recta, hablamos de agujas de cono delgado o de cubo delgado o cubo grueso, o de cabo delgado, cabo grueso. Esa parte de arriba tiene que ver con un detalle que vamos a encontrar en las etiquetas que se llama el sistema de las agujas. Y ese sistema de las agujas, por ejemplo, me permite definir que cuando voy a comprar una aguja para una overlock, si es industrial, esa aguja debe estar marcada con un número que dice B27. Siempre que yo vea B27, quiere decir que esa aguja es para coser overlock y esa información, que es el sistema internacional para reconocer a qué máquina está asignada esa aguja que voy a comprar, tiene que ver con el tronco o con el cabo. Por ejemplo, si voy a coser con una recubridora o una collarín, puedo trabajar con la B63. Si voy a trabajar, por ejemplo, si voy a trabajar con una máquina plana de cubo delgado, quiere decir que si es de cubo delgado, esa máquina está orientada para coser telas livianas, para coser pijamas, ropa deportiva, todo lo que sea liviano. Y la voy a encontrar en el mercado con una designación que dice DB por 1. Acuérdate siempre de B de bebé, por eso es para trabajo liviano. Y si en cambio yo voy a comprar una aguja para trabajo pesado, entonces compro una aguja que dice DP por 5. Acuérdate que P es de papá, grande, para trabajo en cuero, para trabajo de jean, para trabajo de mochilas, de cachuchas, de todo lo que tiene que ver con trabajo realmente exigente. Entonces, esta información está amarrada con la parte superior de la aguja. Pero resulta que esa parte superior tiene aquí un descenso, un declive, y viene y forma la otra parte principal de la aguja que se llama la zona media o el asta de la aguja, que esa asta incluye inclusive el ojo de la aguja. Y esa parte de la aguja está asociada, escúchame bien, con el número de la aguja. Entonces, cuando yo mido, ojo con este detalle, una aguja industrial, y mido la distancia de aquí a acá y veo, por ejemplo, que esa aguja mide 0,9 milímetros, esto lo multiplico por 100 y me da 90. Entonces, cuando yo compro una aguja número 90, quiere decir que este diámetro de acá tiene 0,9 milímetros. Cuando compro una aguja 100, quiere decir que es más gruesa. Cuando compro una aguja 120, que es más gruesa. Cuando compro una aguja 70, quiere decir que esta zona es más delgada y quiere decir también que el ojo de la aguja escala. Ojo con ese detalle. El ojo de la aguja no es constante. Ese ojo de la aguja escala de manera que si, por ejemplo, compro una aguja 70, voy a tener un orificio como estos. Esta sería una 70. Pero si compro una aguja 90, la aguja 90 es más grande el agujero y más alto porque se supone, escúchenme bien, que esa aguja 90 la voy a utilizar para coser una tela que es más gruesa y que por lo tanto necesita una aguja más fuerte. Entonces, el número está asociado con el diámetro y con el tamaño del agujero por donde va a pasar el hilo. Y por eso también, señoras y señores, los hilos vienen por calibres. Entonces, por ejemplo, si yo voy a coser ropa deportiva, sé que debo usar un hilo de la marca Epic. Epic, que es como épico, pero si no, que lo fabrica Coat. Entonces, ese hilo
Epic lo fabrican en diferentes calibres porque sabemos que con ese hilo podemos hacer diferentes prendas, porque sabemos que con ese hilo puedo usar agujas de diferente calibre. Pero fíjese un detalle importante, quiere decir que la zona media de la aguja, esa zona media de la aguja tiene que ver con el hilo, no con la tela. Razón por la cual no puedo seguir considerando como el argumento valioso, importante, el número de la aguja, porque realmente el criterio más valioso no lo hemos hablado todavía y es la parte inferior de la geometría de la punta. Y esta geometría es realmente donde necesito que nuestros confeccionistas latinoamericanos nos volvamos expertos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo coser un chifón o una seda que exigen una punta especial, a coser un jean, a coser un drill, a coser un cuero, y todo eso hará que la forma, la geometría de la punta cambie. Entonces, si estoy cosiendo con máquinas familiares, las familiares tienen 9 puntas diferentes. Quiere decir, y ojo con esto, que una aguja no sirve para coser todas las telas, que no existe la aguja que cosa todas las telas, porque hay para máquina familiar o doméstica 9 puntas, donde está la universal, la punta estrés, la punta jean, la microtex, la leather, la metallic. Hay 9 puntas distintas. Mientras que si yo trabajo con agujas industriales, pues voy a encontrar que hay punta R, hay punta RS, hay punta FG, hay punta FFG, y hay una serie de familias de agujas espectaculares que nos van a permitir entender que siempre cuando vaya a comprar agujas, de lo que debo aprender, donde debo especializarme, es en esto. ¿Cuál es la topografía, la geometría de las agujas para permitir que mi material no se vaya a dañar, para permitir que la prenda no se vaya a picar? Entonces fíjense cómo la aguja, que es un elemento intangible en las prendas, porque nunca vendemos una prenda con una aguja, esa aguja tiene toda la información que nos permite conocer sobre el sistema, sobre el número de la aguja que tiene que ver con el hilo y sobre la punta que tiene que ver con la tela. Siempre la punta tendrá que ver con la tela, que en últimas es el elemento más importante de los procesos de manufactura. Así que lo importante de todo esto es que recuerden que no existe una aguja que cosa todas las telas y que si soy confeccionista debo tener la obligación de aprender sobre ese tema. No puedo esperar que quien me va y me vende las agujas me enseñe esto. Es usted como confeccionista el que tiene que saber esta información, el que tiene que ser experto para hacer productos de muy buena calidad.